Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre las diferencias entre la Iglesia Católica y la nueva Iglesia Sinodal del Concilio Vaticano II y de Francisco. Vamos a analizar las diferencias doctrinales y aún organizativas. Francisco ha creado una iglesia diferente, pero vamos a analizarla. Quiero agradecer a todas las personas que se han dado el tiempo de escuchar el video, así como también emitir una opinión, darle like, sumarse al canal. Si usted no se ha sumado, suscríbase y de esta manera cada día somos más. Esperando que cada vez le informemos lo más actualizado posible en lo que está ocurriendo en la iglesia. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Iniciamos. Para entender este asunto del sínodo de la sinodalidad y por qué Francisco lo ha hecho muy diferente en cuanto a los otros sínodos que otros papas han convocado, que solamente son los obispos de diferentes puntos del mundo, y ahora ha incluido laicos. Laicos obviamente que están pues de su lado, para que sean aprobados todos los párrafos o las propuestas que ha dicho. Sin embargo, para entender un poquito mejor de lo que está ocurriendo, Francisco ha creado una iglesia diferente. Eso es lo que se propuso con la inauguración aquel 9 de octubre del 2021 sobre el sínodo de la sinodalidad, basado en teólogos herejes, ¿sí? Considerados herejes en su momento por la misma iglesia y que los resucitó Juan 23, también de línea liberal. Pero les leo aquel parte, no todo, parte del texto para ir entendiendo por qué es una iglesia diferente y ya no es católica, esto de la sinodalidad, una iglesia diferente de Jorge Mario Bergoglio, Francisco. En aquel 9 de octubre del 2021, dice: queridos hermanos y hermanas, que este sínodo sea un verdadero tiempo de espíritu, porque necesitamos el espíritu, el soplo siempre nuevo de Dios, que nos libera de toda forma de acismamiento, reaviva lo que está moribundo, afloje las cadenas y difunda la alegría. El Espíritu Santo nos guía hacia donde Dios quiere que estemos, no hacia donde nos llevaría nuestras propias ideas y gustos personales. Esto es lo interesante, ¿no? Que se sienten inspirados por Dios y por el Espíritu Santo en particular, y no por sus ideas. Y al contrario, entendemos que Francisco y todos los suyos se han ido por las ideas de la teología de la liberación, marxistas, liberales. El padre Congar, sigo leyendo el texto que en ese momento Francisco pronunció, dice: el padre Congar, de bendita memoria, dijo una vez: no hay necesidad de crear otra iglesia, sino crear una iglesia diferente. Aquí está la clave. Aquí está el sentido de todo este liberalismo que vivimos hoy en día. No es necesario crear otra. Usemos lo que ya hay, pero démosle otro twist, otro camino. Dice, sino crear una iglesia diferente. Esto lo dijo en un libro de él, que él escribió en los 1950, Verdadera y falsa reforma de la iglesia. El padre Congar hay que tener en consideración que fue considerado hereje cuando vivía allá en la época de Pío XII, junto con otros tres teólogos que fundamentaron este liberalismo y que lo asentaron, lo justificaron dentro de los documentos del Concilio Vaticano II. Así que, dice Francisco, o dijo en aquel 9 de octubre del 2021, que este es el desafío. Por una iglesia diferente, una iglesia abierta a la novedad,
que Dios quiere sugerir. Invoquemos con mayor fervor y frecuencia al Espíritu Santo y escuchémoslos humildemente, caminando juntos con Él, fuente de comunión y misión. Desea con docilidad y valentía. Esto es ya otra iglesia. Esto ya es una iglesia, como dice él, totalmente diferente. Ya no es la iglesia católica. Pero vamos a analizarla poco a poco. Son 6 puntos que quiero analizar con ustedes sobre esta nueva iglesia o una iglesia diferente. Francisco se propuso crear una iglesia diferente. Nos engañó a todos, obviamente, hasta que sacó lo que sus verdaderas intenciones. Entonces, si Francisco está creando ya se pusieron los cimientos de una iglesia verdadera, perdón, crear una iglesia diferente. Esto quiere decir, o sea, él dice que el Espíritu Santo nos guíe con docilidad y nosotros con valentía en la fuente de comunión y misión y todas esas cosas bonitas y en teoría halagadoras. Pero si reflexionamos un poco, pareciera que Dios se ha equivocado en establecer la iglesia católica y que ahora, me equivoqué, vamos ahora a crear una iglesia diferente. Ya, ahora sí vamos a componer, vamos a remodelar la parte interior. Entonces, al citar el libro del padre Congar como una fuente de inspiración para él, entonces ya no es el Espíritu Santo, la idea y la importancia de la verdadera y falsa reforma de las iglesias, podemos considerar que la introducción de 1968, que es una corrección que hizo el padre Congar, una actualización cuando aún vivía, dice textualmente, también es un libro que, en mi opinión, es más potente hoy que en un momento de su publicación original en 1950, dice Francisco, cuando fue muy mal interpretado. Poco después de su publicación, el Santo Oficio prohibió su reimpresión o traducción a otras lenguas, es decir, a otros idiomas. Sin embargo, menos de 20 años después, la mayoría de las ideas se habían incorporado a los principales documentos del Concilio Vaticano II. Por eso, Carlos María Viganó, por eso, el padre Isidro Puente, nos están aclarando, nos están abriendo los ojos y explicando más este asunto de la documentación del Concilio Vaticano II. El propio Congar declaró en esa ocasión, si existe una teología de Congar, ahí es donde se encuentra. Tras el Concilio Vaticano II, Congar publicó una segunda edición de esa iglesia diferente que hoy Francisco ha empleado. Recordemos que el padre Congar en su momento fue considerado hereje por Pío XII. Pero en forma cronológica, dice, Congar y su falsa reforma de la iglesia fue censurada por el Santo Oficio en los años 50 bajo Pío XII. No obstante, las nuevas ideas de esta verdadera y falsa reforma de la iglesia llegaron a los documentos del Concilio Vaticano II después de que Juan XXIII, sí, el Papa Juan XXIII, lo rehabilitara a Congar y lo nombrara experto del concilio para que introdujera todos sus documentos, ideas liberales. ¿Por qué lo rehabilita? Porque había sido declarado hereje en su momento. Entonces, Juan XXIII, por consecuencia, también es un progresista de índole marxista. Entonces, aquel 9 de octubre de 2021, Francisco citó la verdadera y falsa reforma de la iglesia como inspiración de crear una iglesia diferente, creando este sínodo de la sinodalidad. Ahí está la clave, que de un hereje se crea una iglesia. Así que para darle enfoque, para darle fuerza, para que los asistentes a este sínodo de la sinodalidad aprobaran, sí, impulsaran y estuvieran de acuerdo, en el retiro, prácticamente el padre Timothy Ratcliffe dirigió a los participantes una meditación
en preparación a la redacción del documento final. Es decir, para que tocar la conciencia y decir si estamos de acuerdo. Radcliffe habló sobre el heroico testimonio de Congan en favor de la verdad frente a la persecución por Pío XII. Y por eso se ha creado ahora una iglesia totalmente diferente. Pero vamos a los 6 puntos para ver la diferencia entre la iglesia sinodal y la iglesia católica. Ya quien está sentado en la silla de Pedro ya no es católico. Vamos a ver estos puntos principales. Como punto número 1, tenemos que es una iglesia nueva. Por eso se nos ha venido diciendo, Pablo se nos ha mencionado aún por el Papa, por Francisco, la nueva iglesia, un nuevo modo de ser iglesia. O sea, una iglesia diferente. El nuevo modo de ser iglesia. Es decir, una iglesia diferente, se lo repito. Como segundo punto, Francisco llama a la iglesia, a su iglesia, a esta nueva iglesia, la iglesia sinodal. Ya no menciona la palabra iglesia católica. Así que esto lo mencionó muchas veces en la homilía del 27 de octubre al concluir el sínodo. Se refirió así a la iglesia sinodal. Esta es la iglesia sinodal, una comunidad cuyo primado reside en el don del Espíritu que nos hace a todos hermanos en Cristo y nos lleva a Él. Ay, caray, como que, o sea, si lo analizamos, dice, reside en el don del Espíritu. No dice Espíritu Santo, no sé qué espíritu, no sé si son mayúscula, minúscula o a qué se refiere. Pero dice que nos hace a todos hermanos en Cristo. O sea, antes no éramos hermanos. Ahora, en la nueva iglesia, sí somos hermanos. Oh, que la canción. ¿Vemos la contradicción? Entonces, en tercer lugar, los documentos sinodales solo dice el bautismo es el único requisito para pertenecer a la iglesia. Tú haz lo que quieras, vive tu vida como tú quieras y haz lo que tú quieras, pero bautízate y ya eres miembro de la iglesia. Así que, y ya no es iglesia católica. ¿Esto por qué? Porque difiere de la iglesia católica. En la encíclica de 1943 sobre el cuerpo místico de Cristo del Papa Pío XII, dice, en realidad solo deben ser incluidos como miembros de la iglesia aquellos que han sido bautizados y profesan la fe verdadera y que no han sido tan desafortunados como para separarse de la unidad del cuerpo o han sido excluidos por autoridad legítima por faltas graves cometidas. Sí, esto es lo que escribió Pablo VI. Perdón, Pío XII, perdón. Sin embargo, requiere la Iglesia Católica sí ser bautizado y profesión de la verdadera fe. Es decir, lo que tenemos todos, lo que aprendimos todos en el catecismo. Todo lo contrario, el sínodo de la sinodalidad o la iglesia sinodal ha definido que el bautismo es el único criterio para ser miembro de la iglesia. Y esto lo leemos en Instrumentos Laboris, el mismo documento del año 2023, donde dice, dentro de esta comprensión integral surge la conciencia de ciertas características o signos distintos de una iglesia sinodal. Se trata de convicciones compartidas sobre las que detenerse y reflexionar juntos mientras emprendemos un camino que seguirá clarificándose y perfeccionándose a partir de los trabajos que emprenderá la Asamblea Sinodal. De tal manera que ya es otra iglesia, ya no es la iglesia católica, la iglesia sinodal de Francisco o de Jorge Mario Bergoglio. Como cuarto punto tenemos la actividad misional de la Iglesia Católica se basa en el texto bíblico de Mateo 28, del 18 al 20, donde dice, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra.
y podéis enseñar a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Esto es lo que podemos leer en Mateo. Entonces, como católicos, convertir almas a la fe católica para honrar a Dios y llevar las almas al cielo. Mientras que la iglesia sinodal dice acompañar a los demás, aceptándoles tal como son, incluso cuando son hostiles a la fe católica. Así que no nos extrañemos aquellas palabras que dijera Francisco, aquí todos caben, todos son bienvenidos. Aquel homilía o reflexión que dio en Portugal, en Fátima. Entonces, Cristo nos dice en el Evangelio, dice, ir y bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mientras que la Iglesia Sinodal de Francisco pretende solamente acompañar a los demás, aceptándolos tal como son, incluso cuando son hostiles a la fe católica. Entonces, esto desaparece lo que es la Iglesia Católica o la Iglesia Misional Católica para dar introducción a la Iglesia Sinodal. Por eso se habla de un falso economismo dentro del corazón de la Iglesia Sinodal. Y por eso saca la encíclica sobre el Sagrado Corazón. Vuelvo a hacer un video al respecto, que no es como, que el tigre no es como lo pintan. Quinto punto, hay doctrinas diferentes, doctrina católica y doctrina sinodal, las diferencias. La Iglesia Católica siempre ha profesado desde siglos y siglos que la revelación terminó con el último apóstol, es decir, con el apóstol Juan, que nos escribe el Evangelio, que nos escribe la Apocalipsis. Entonces, ahí se termina la revelación, ¿sí? Hay unos historiadores que todos conocemos, es una versión popular o común, mejor dicho, que Juan murió más o menos hacia el año 100. Si vivió aproximadamente 100 años y nació hacia el año 20 antes de Cristo, perdón, ya en Cristo, ya joven, antes del año 20 de nuestra era cristiana, entonces quiere decir, si vivió 100 años, quiere decir que murió hacia el año 120 o más. Pero bueno, ese es otro punto histórico que hay que, hay que tratar. Sin embargo, eso es la Iglesia Católica. La revelación termina con el último apóstol, con Juan. En la Iglesia Sinodal, toda verdad que no está explícita en el credo de los apóstoles está sujeta a discusión. O sea, que no está claro. Es decir, con esta va a ser la excusa perfecta para decir, como los apóstoles nunca dijeron que las mujeres no podían ordenarse, o no podemos ordenar como sacramento, o sea, como diaconisas o sacerdotes o sacerdotisas, entonces podemos ordenarnos. Porque si no lo prohíbe, entonces que lo permite. Lo permitieron los apóstoles. O sea, históricamente son dos mundos diferentes en los que vivimos hoy en comparación a los que vivieron en aquel entonces los apóstoles. Ya hay 2000 años de reflexión en comparación al inicio de la iglesia primitiva. Entonces, esta es la excusa perfecta porque en el párrafo 60 de Instrumentos Laboris dice, no hay ninguna razón ni impedimento que pueda impedir a las mujeres desempeñar funciones de liderazgo en la iglesia. Lo que viene del Espíritu Santo no se puede detener. Además, sigue abierta la cuestión del acceso de las mujeres al ministerio diaconal. Este va a ser la excusa, este es el pretexto y me lo van a recordar, quizás me van a dar la razón
más adelante en los próximos meses, que decir, ahora sí podemos ordenar mujeres, porque ya el cardenal Fernández, Tucho Fernández, ya dijo, por pronto no, pero está abierta la reflexión. O sea, nos están preparando poco a poco para que cuando haya una gran mayoría, ya todo el mundo esté de acuerdo y nadie levante la voz en contra. Este va a ser la excusa, porque no, en el credo de los apóstoles no está que no se puede ordenar mujeres, entonces quiere decir que sí. Esa es la conclusión después de él, de los sinodalistas. Como sexto punto, perdón, toda la ordenación de la mujer. Sexto punto, sí, vamos al sexto punto. La Iglesia Católica se funda o es fundada por Cristo. Lo sabemos hace 2000 años. Sin embargo, la Iglesia Sinodal, y aquí tuvimos el engaño que hemos tenido a lo largo de 6 décadas, más o menos, los 60, sí, de 6 décadas. La Iglesia Sinodal comenzó efectivamente con el Vaticano II. El documento final del sínodo expresa esa realidad de la siguiente manera. Dice, enraizado en la tradición de la Iglesia, todo el camino sinodal se ha desarrollado a la luz del magisterio conciliar. En efecto, el Concilio Vaticano II fue como una semilla arrojada en el campo del mundo y de la Iglesia. El camino sinodal pone en práctica lo que el concilio enseñó sobre la Iglesia como ministerio y la Iglesia como pueblo de Dios, llamada a la santidad a través de la conversación continua que nace de la escucha del Evangelio. En este sentido, el camino sinodal constituye un auténtico acto ulterior de recepción del concilio, profundizando así su inspiración y vigorización, su fuerza profética para el mundo de hoy. Palabras rimbombantes. Esto está en el párrafo número 5. Que yo sepa, está traducido en inglés y al italiano, el documento final del concilio, perdón, el sínodo de la sinodalidad. Entonces, esto es que totalmente diferente. Ya es una iglesia diferente. Y como dijera en su momento el padre Congar, ¿para qué hacemos otra? Si ya la tenemos, nomás hagámosla diferente, con doctrina diferente, ya no cristocéntrica, sino humana céntrica, o sea, centrada en el humano. Entonces, además de plantear cuestiones importantes, la existencia de una iglesia sinodal ofrece a los católicos fieles a la oportunidad de rechazar claramente todas innovaciones, a diferencia de la iglesia sinodal que el Papa Pío XII estableció, y sus predecesores también. Conocida como la Iglesia Católica. Durante décadas, los católicos hemos estado en conflicto, teniendo que elegir entre la verdad inmutable y la lealtad a las autoridades de la Iglesia que nos llevan a aceptar ideas incompatibles con la verdad inmutable, es decir, con la Iglesia Católica. Con la Iglesia Sinodal aparece que Dios está permitiendo cierta separación y purificación. Nuestra fe católica nos lleva a rechazar la Iglesia Sinodal para que nos quedemos en la fe católica pura, que excluye los errores de los últimos 60 años y que han estado sentando las bases de la Iglesia Sinodal. Esto es lo que, como reflexión o resumen sobre la otra iglesia de Francisco y el sino de la sinodalidad. A modo de 6 puntos, así como muy resumido lo quise poner para que usted pudiera entender esto de la diferencia entre la iglesia sinodal y la iglesia católica, aún desde el punto de vista doctrinal. Ya es otra iglesia, una iglesia diferente, por eso hemos escuchado con frecuencia un nuevo modo de ser iglesia, es decir, que han creado otra iglesia. Espero haberles dado con esta reflexión puntos de vista de reflexión para distinguir entre la iglesia católica y la iglesia sinodal y dónde se basa. La iglesia sinodal en concreto se basa en los documentos del Concilio liberales del Concilio Vaticano II,
Y la Iglesia Católica se basa en la que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, como dice el Mateo 28. ¿Y usted, hermano católico, qué opina al respecto? ¿Su opinión es válida? Muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima.